Hezbollah tiene nuevo jefe. El Consejo de la Shura, el máximo órgano gobernante del partido milicia chiita libanés, ha anunciado el nombramiento de Naim Qassem como su nuevo secretario general. Qassem sustituye así a Hassan Nasrallah, asesinado el pasado 27 de septiembre por Israel con un bombardeo en Beirut. Qassem, de 71 años, había sido hasta ahora el número 2 del partido milicia islamista, que cuenta con el apoyo militar y político de Irán y es considerado organización terrorista por Estados Unidos, Alemania y varios estados árabes sunitas. Desde la muerte de Nasrallah, Qassem ha ofrecido los 3 discursos televisados de Hezbollah. El nombramiento llega después de que el grupo libanés confirmase la semana pasada la muerte de Hashem Safi al-Din, también por un ataque israelí. Safi al-Din era el jefe del Consejo Ejecutivo de Hezbollah y uno de los principales candidatos a suceder al clérigo Hassan Nasrallah. Escuchemos ahora una declaración de Naim Qassem del pasado septiembre, pocos días antes del inicio de la ofensiva militar terrestre de Israel dentro del territorio soberano libanés. Las amenazas no nos van a detener y no tememos el peor de los escenarios. Estamos preparados para afrontar cualquier posibilidad militar. Y nos vamos directamente hacia Beirut. Allí tenemos a la colega Andrea López Tomás, que es periodista y corresponsal del diario español El Periódico de Cataluña. ¿Qué tal, Andrea? ¿Cómo estás? Hola, buenas. ¿Todo bien aquí? La primera pregunta que tengo, Andrea, es una pregunta fundamental. ¿Quién es Naim Qassem? Bien, pues como ya estabais explicando, Naim Qassem era hasta ahora el número 2, es quien ha actuado de líder de facto de Hezbollah después de la muerte de Nasrallah, pero vemos que Naim Qassem es una persona muy importante para Hezbollah porque fue uno de los fundadores del grupo, estaba en esas primeras reuniones que acabaron con la fundación del Partido de Dios, ¿no? Que es lo que significa en árabe Hezbollah. Y vemos que ha sido una persona muy importante para el partido porque ha sentado también las bases ideológicas. Él es un clérigo religioso, no es descendiente directo de Mahoma, como sí que en teoría eran Hassan Nasrallah y Sefedine, por eso llevaban el turbante negro. En este caso vemos que Qassem lleva el turbante blanco, pero ha sido una persona clave en Hezbollah. Es una persona que cuenta con más experiencia en el ámbito de la educación y de la cultura, no tanto en el ámbito administrativo y militar, y desde el 91 ejercía el cargo de jefe adjunto del grupo. Andrea, por la información que tenemos, que nos llega de agencias internacionales, el actual paradero de Qassem es desconocido. ¿Hay indicios de que pudiese encontrarse fuera del Líbano para tal vez reforzar la seguridad tras los últimos asesinatos de líderes de Hezbollah a manos de Israel? Sí, como bien dices, no sabemos exactamente dónde se encuentra Naim Qassem, dónde ha recibido esta noticia de su nombramiento. Algunos medios decían que podía estar en Irán, que podría haberse ido en el mismo avión en el que marchó el ministro de Exteriores cuando vino a visitar el Líbano hace unas semanas. Pero como ya hemos ido informando estas semanas, Hezbollah es una organización muy opaca que no comparte mucho esa información, incluso en muchos casos no comparte los nombres de sus propios altos cargos, y vemos que la prueba está en lo que ha ocurrido desde hace un mes aquí en el Líbano, ¿no? Hemos visto como muchos de los líderes de Hezbollah han sido asesinados, como fue asesinado Hassan Nasrallah el 27 de septiembre, como 6 días después fue asesinado su sucesor. Por lo tanto, está claro por qué Hezbollah tampoco quiere compartir ese tipo de información, porque como vemos, los servicios de inteligencia israelíes están completamente infiltrados en el seno de Hezbollah y sería poner en riesgo la propia vida del nuevo secretario general. Incluso minutos después de que el Consejo de la Shura anunciara que Qassem va a ser el nuevo secretario general, el propio Israel ha amenazado a Qassem diciendo que tendría el mandato de Hezbollah más corto de su historia, como una amenaza directa hacia su vida y hacia su propia supervivencia. Sabemos que Hezbollah, ya lo hemos dicho, es una milicia, pero también es un partido político dentro del Líbano que
ocupa cargos políticos también. ¿Qué implicaciones políticas tiene el nombramiento de Qasem para el país árabe, teniendo en cuenta además que el gobierno actual está en una fuerte posición de debilidad? Sí, vemos que Qasem hace unas semanas, en uno de sus 3 discursos televisados que ha dado desde que asumió este liderazgo de facto tras la muerte de Nasrallah, él mismo dio apoyo a los esfuerzos que está llevando a cabo Nabi Berri, que es el líder del partido Amal, el otro gran partido chií del Líbano, que es quien realmente está expresando la voz de Hezbollah en el ámbito político, ya sea para hablar precisamente de los esfuerzos para llegar a un alto el fuego más que de cualquier otra cosa. Pero como bien comentabas, realmente el momento actual del Líbano a nivel político es muy excepcional. Este mismo jueves hará 2 años que el país avanza a marchas forzadas sin un jefe de Estado, sin un presidente, y precisamente ha sido en parte por el bloqueo que ha impuesto Hezbollah en el Parlamento y en todas esas decisiones y en todas esas votaciones para elegir al presidente, que como en un sistema sectario político como el que tiene el Líbano tiene que ser un cristiano maronita, pero vemos que el gobierno tampoco es un gobierno en pleno funcionamiento, porque es un gobierno en funciones desde que en mayo de 2022, en las últimas elecciones parlamentarias, no se pudiera formar gobierno a posteriori. Entonces, no solo tendrá un impacto no muy grande el nombramiento de Naim Qasem a nivel político, sino que hay muchos problemas políticos de base en el Líbano que habría que resolver antes. Veremos qué encaje tiene Qasem en ese rompecabezas político libanés. No te vayas, Andrea, porque volvemos enseguida contigo, porque los combates entre Hezbollah y Israel continúan en el Líbano. Tras el anuncio del nombramiento de Naim Qasem, la milicia chiita lanzó este martes una ola de 50 cohetes contra el norte de Israel. Los cohetes mataron al menos a una persona en la localidad de Malot Tarshiha, según los servicios de emergencia israelíes. Israel también mantiene sus bombardeos contra Líbano. Ataques aéreos del ejército israelí mataron la pasada noche a más de 60 personas en diferentes localidades del Valle de la Bekaa, en el este del país, según el gobernador de esa región. Las autoridades aseguran que Israel no ordenó la evacuación de la zona, mientras Israel guarda silencio al respecto. Medios libaneses también informan de la incursión de tanques israelíes hasta las puertas de la localidad de Qiam, en el sur del país árabe, a unos 6 kilómetros de la frontera con Israel, donde se producen los combates cuerpo a cuerpo entre soldados israelíes y milicianos de Hezbollah. Y como decíamos, volvemos ahora con Andrea en Beirut. Andrea, vemos que los combates continúan, la guerra sigue en el Líbano. ¿Qué implicaciones militares tiene el nombramiento de Naim Qasem como jefe de Hezbollah en la actual guerra que mantiene Israel contra la milicia? A nivel militar, pese a que Qasem no cuenta con experiencia propia en el campo militar, como íbamos comentando, tiene una gran relevancia, porque al final lo que demuestra es que a Hezbollah no lo han derrotado. Hezbollah sigue fuerte, sigue con capacidad de elegir a un líder que guíe y que también sirva de faro para toda esa población partidaria del propio grupo, y dar un mensaje tal vez incluso de consuelo, de decir: no estáis solos, nosotros seguimos haciendo nuestro trabajo. Y ese es un poco el mensaje que gran parte de la población de estas zonas atacadas, sobre todo en el Valle de la Bekaa, que es una zona bastante empobrecida en el Líbano, y que al final estas personas sienten que el único partido, las únicas personas que están acompañándoles y ayudándoles son los propios miembros de Hezbollah, porque, como decíamos, no solo es una organización militar, sino que también es una organización política que cuenta con muchas infraestructuras a nivel social y de ayudas para la población civil. Pero vemos como en los últimos discursos Qasem ha insistido mucho en que el centro de mando de Hezbollah, en la estructura militar, sigue intacta, ¿no? Y los esfuerzos de las últimas semanas así lo demuestran. En las últimas semanas el Hezbollah ha lanzado cohetes hacia el centro de Israel, que incluso han impactado en
en bases militares israelíes, han seguido provocando daño y provocando desplazamientos en el norte de Israel, sobre todo, pero en otras zonas también del Estado hebreo. Y vemos como eso a nivel militar tiene una gran importancia en esta guerra que se está llevando a cabo de alguna forma a través de la presión de la propia población desplazada, ¿no? Porque aquí en el Líbano también hay 1,2 millones de personas desplazadas por esta escalada que ha habido en el último mes. Y Qasem lanzó un mensaje muy importante hace unas semanas en sus discursos y en el que precisamente explicaba que la estructura, la estrategia militar para Hezbollah ahora es no dejar respirar a Israel, seguir continuando su presión a través del lanzamiento de cohetes, el lanzamiento de drones y también, sobre todo, a través de la resistencia en estos combates en la frontera. Y vemos que los soldados israelíes están sufriendo bajas entre sus filas en estos últimos días. Y realmente es en esa estrategia de presión militar, de seguir atacando, en donde vemos hasta qué punto Hezbollah no ha sido tan dañado, no ha sido tan diezmado como le hubiera gustado tal vez a Israel. Andrea, vemos, a pesar de que decías que Qasem no tiene experiencia militar, sí que vemos que ofrece una dialéctica muy agresiva frente a Israel, incluso desafiante. Lo escuchábamos al principio de este programa. ¿Puede ser interpretado su nombramiento entonces como un desafío ante el ejército israelí y su operación militar dentro del Líbano? Sí, podríamos verlo perfectamente como un desafío, porque, como bien decía, Israel considera que Hezbollah está muy dañado. Es una realidad, es verdad, y Hezbollah ha sido muy dañado tanto en sus capacidades militares como el daño que se ha hecho a sus líderes con la eliminación de muchos de sus comandantes militares, pero también políticos. E incluso el propio ministro de Defensa de Israel dijo ayer, ¿no?, que las capacidades de Hezbollah han sido muy diezmadas, pero vemos como hoy Hezbollah tiene la capacidad de reunirse y presentar un nuevo líder a su población. Y creo que puede ser un mensaje para Israel, pero también, sobre todo, creo que es un mensaje para la población civil del Líbano y, sobre todo, para aquella que da apoyo a Hezbollah, que es la que está sufriendo las más graves consecuencias de esta guerra, de esta escalada. Y es un mensaje de fortaleza, ¿no? El poder elegir un nuevo líder después de 32 años con Hassan Nasrallah al frente. Sabemos que pese a que no tiene esta experiencia militar y pese a que tampoco es un personaje muy carismático, Qasem sí que tiene estas bases ideológicas y esta capacidad de narrativa para transmitir la enemistad, ¿no?, eterna que hay entre Hezbollah y Israel. Uh-huh. Vemos, por tanto, que veremos cómo evoluciona entonces la organización militar de Hezbollah. También hemos visto estas últimas semanas que la milicia, partido, estaba abierta a negociar un alto el fuego, lo que también fue interpretado como un síntoma de debilidad. ¿Crees que el nombramiento de Qasem como su jefe nos acerca más o nos aleja más de un eventual alto el fuego con Israel en esta guerra que estamos presenciando? Qasem y Hezbollah, en palabras de Qasem, ya ha expresado su voluntad a llegar a un alto el fuego. Sí, es verdad que en uno de sus discursos expresó su intención de tener un alto el fuego en el Líbano. Por primera vez hablaba desligando o dejando de unir el alto el fuego en el Líbano y la detención del lanzamiento de cohetes con el alto el fuego en Gaza, pero en el siguiente discurso Qasem realmente reculó, ¿no?, y dijo que nunca se llegaría a un alto el fuego en el Líbano si no hubiera un alto el fuego a la par en Gaza. Entonces vemos que, por lo tanto, el balón no está en el tejado de Hezbollah, ¿no? El balón está en el tejado de Israel y del gobierno de Benjamin Netanyahu, que ha expresado claramente que no tiene intención de llegar a un alto el fuego, aunque las informaciones de los últimos días
indiquen que podría haber un cambio en este escenario y vemos como también se han retomado estas conversaciones para llegar a una tregua que llevaban semanas estancadas. Entonces la respuesta está al otro lado de la frontera y no aquí en el Líbano. Naim Qassem, el nuevo líder de Hezbollah, un líder que une el futuro de la guerra en Líbano al futuro de la guerra en Gaza. Veremos cómo evolucionan los acontecimientos en los próximos días y las próximas semanas en Oriente Medio. Te damos las gracias, Andreas, por todas estas informaciones. Seguro encontramos una próxima oportunidad para volver a hablar contigo. Muchas gracias.